que se vienen utilizando como estabilizantes en diversos alimentos ultraprocesados que digamos que son de consumo diario de la población en general. Y justamente vamos a conversar con Crisólogo Cáceres, que es presidente de ASPEC, que ya está en la línea con nosotros para que nos hable un poquito sobre esta alerta, particularmente de la carragenina, que es el aditivo al cual hacen referencia. Buenos días. Buenos días, Sara, José Luis, un gusto estar en el programa de ustedes. Efectivamente, hicimos una investigación sobre el aditivo carragenina. Como se sabe, los alimentos ultraprocesados tienen una cantidad de aditivos para aumentar su duración, mejorar su textura, su apariencia, etcétera. Es decir, mejorar las características atléticas del producto. Pero entre esos aditivos existe uno que nos llamó la atención, que es la famosa carragenina, también conocida con el extraño nombre o el misterioso nombre E407 o SIN407. Se encuentra presente en diversos alimentos, tanto sólidos como líquidos. ¿Cuál es el objetivo de la carragenina, que está en productos como la leche, los jugos, los helados, los embutidos y las fórmulas para niños? La carragenina se utiliza para mantener una apariencia adecuada, para que luzcan bien a pesar del tiempo que transcurre. ¿Cuál es el problema con la carragenina? El problema con la carragenina es que ya hace varios años se sabe que es una sustancia extraída de una alga roja que sirve como agudiza el dolor, produce inflamaciones. Se utiliza en los animales de laboratorio para inducir inflamaciones y luego en estos animalitos probar antídotos. Entonces, se admite el uso de esta sustancia extraña en los alimentos, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, se admite las concentraciones de la carragenina hasta 1000 miligramos por kilogramo. En el caso de códex alimentarios, se admite la utilización hasta 300 partes por kilogramo. Es decir, se puede admitir hasta ciertos niveles. El problema con los alimentos peruanos es que en las etiquetas no nos dicen qué proporción se está utilizando de carragenina. Y esto es muy, pero muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Para los niños, porque en el caso de los niños, las concentraciones no pueden exceder las que te he mencionado, porque les pueden generar una serie de daños. Daños como, por ejemplo, daños intestinales, colon irritable, hasta cáncer al colon y cáncer en general. Es decir, la vocación que hace ASPEC es que los aditivos alimentarios está muy bien que se utilicen. Claro que sí, hay que utilizarlos, porque no se podría construir una industria alimentaria que no sirva de los aditivos. Pero el punto aquí es que en casos como el de la carragenina, se tiene que ser mucho más severo por los daños que puede ocasionar. Entonces, la petición sería que toda la industria alimentaria tenga la obligación de colocar la cantidad de este aditivo y de todos en general para poder saber que estamos dentro de un consumo adecuado. Así es, sería lo aconsejable que la industria se autorregule y la propia industria determine estos valores. Pero yo sinceramente lo considero bastante improbable. Por eso, en todo caso, la invocación sería a las autoridades, particularmente el Ministerio de Salud y la DIGESA, para que exija la regulación que corresponde a fin de determinar estos porcentajes e incorporarlos. Ahora, en la normativa de lo que es el etiquetado, ¿hay alguna norma o obligación que al menos sobre la carragenina y otros colorantes o aditivos no existe? Y eso me trae a la memoria otro caso. Yo recuerdo mucho una campaña que hicimos hace aproximadamente unos 4 años en relación al aditivo caramelo 4, que se utiliza en las gaseosas de color oscuro, las colas. Se determinó de que existían indicios de que este aditivo podía ser cancerígeno. Se hizo una campaña regional, pero obviamente las industrias que fabrican estas gaseosas dijeron que no estaba comprobadamente, absolutamente determinado de que el caramelo 4 fuera tóxico o fuera peligroso. Pero fíjense ustedes, el gobernador de California en aquel entonces le dijo a la Coca-Cola, la Pepsi y además, señores, a mí no me interesa que esté definitivamente comprobado. Yo no voy a autorizar la venta en California de gaseosas que sigan utilizando caramelo 4. ¿Ustedes creen que las empresas que fabrican estas gaseosas le dijeron algo al gobernador? Simple y sencillamente, calladitos nomás, cambiaron la formulación de su producto y reemplazaron el colorante por otro.
Entonces nosotros en ese momento dijimos, los consumidores peruanos queremos ser tratados como consumidores californianos. Lamentablemente las autoridades no tuvieron los pantalones que pasan en otros países y por eso ocurren las cosas que pasan en el Perú, ¿no? Sí, bueno, ha sido clarísima toda su explicación y le agradecemos en realidad, porque justamente es más, yo desde acá recomendaría que todos los consumidores deberíamos ser un poquito al tanto de las alertas que emite ASPEC, porque justamente es la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios, que hacen mucha investigación, empiezan a buscar una serie de temas para ponernos en alerta. Muchísimas gracias, señor Crisólogo, por darnos estos datos y desde acá pues sumamos el pedido para que efectivamente las etiquetas cada vez sean más claras, entendibles para el consumidor y que tengan las alertas adecuadas sin intención de entrar en pánico, digamos, ¿no? Claro que sí, y recuerden que la debe figurar como tal en el envase del producto, pero también puede decir E407 o SIN 407. Si uno lee SIN 407 no va a saber a lo que se trata, pero aquí es pues la normativa sobre etiquetado que permite este tipo de ocultamiento de información al consumidor. Muchas gracias. Gracias también. Bueno, creo que es importante que trabajar con el etiquetado de los productos y que exista pues la reglamentación correcta para que no existan estos sinónimos que pueden confundir o que no esté obligado a reportar. Claro, pero hay que tener cuidado también, digamos, en el tema es interesante una alerta, pero esto me recuerda mucho cuando en el tema de las vacunas, si te acordarás del timerosal, que es el mercurio que se utilizaba y como coadyuvante, y que en una alerta que nos condujo a pánico en algún país en el mundo y suprimió la utilización de algunas vacunas que lamentablemente originaron que rebrotara el sarampión y ahora muchos países están con ese problema. Claro, sin embargo en el tema de alimentos considero que todavía es mucho más delicado porque uno puede estar expuesto a estas sustancias que ya se saben peligrosas en ciertas concentraciones y a pesar de que el alimento puede estar de pronto en las cantidades adecuadas, el consumo frecuente o el consumo excesivo de estos productos pues pueden generar un problema a la salud. Justamente para ampliar esa información está con nosotros Savi Segarra, quien es ingeniera alimentaria, magíster en tecnología de alimentos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, así que es también docente universitaria en nutrición. Estamos muy contentos de tenerla acá. Vamos a hablar de aditivos alimentarios. Está con nosotros Savi Segarra, quien es ingeniera de la industria alimentaria, es magíster también en tecnología de alimentos y docente universitaria en nutrición. Así que estamos con una invitada de lujo para que nos explique todo lo que debemos saber sobre los aditivos alimentarios. Claro, y tal vez la primera pregunta es precisamente esa, ¿para qué sirven o qué son los aditivos alimentarios? Bueno, ante todo, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder aclarar ciertos puntos tan importantes, ¿no? Decir realmente que la industria alimentaria es una industria al servicio del consumidor, es una industria que trata de preparar alimentos inocuos, pero también seguros, y que sean también, que cumplan la satisfacción del aspecto sensorial del producto. Para definir, un aditivo es aquella sustancia que generalmente no se consume como alimento, no es un ingrediente clásico en la preparación de ellos, y que se adiciona intencionalmente en un producto para que cumpla ciertos objetivos específicos. Los principales objetivos que debe cumplir la adición de un aditivo es, bueno, ampliar el tiempo de vida útil, es decir, que se conserve por más tiempo y tengamos alimentos inocuos y seguros en nuestros anaqueles. Segundo, que cumpla una eficacia tecnológica, es decir, que tenga una mejor presentación, un mejor sabor, una mejor textura, de tal manera que realmente cumpla la función del alimento de poder llegar, porque podemos decir que un alimento es sumamente nutritivo, pero si no tiene el aspecto sensorial tampoco cumpliría la función de poder nutrir a esa persona porque lo va a rechazar. Entonces, los aditivos son sustancias que sí utilizan la industria alimentaria, las utilizamos a lo largo de siempre, nos han acompañado desde hace mucho tiempo, ¿no? En la producción de alimentos, y tenemos que tener la plena seguridad que estas sustancias han sido muy evaluadas por entidades competentes. Por ejemplo, para que un aditivo alimentario sea utilizado en la preparación de algún tipo de alimento, tiene que pasar por una evaluación muy rigurosa por parte, en el caso de nosotros, decimos en nuestro reglamento sanitario, todo aditivo alimentario permitido en el Perú, que se puede utilizar en el Perú, es porque está autorizado por el Códex Alimentarios a través de la ratificación de la Comisión Conjunta de Expertos
expertos en aditivos alimentarios, que está constituida por 2 entes importantes, miembros representantes de la OMS, de la Organización Mundial para la Salud, y miembros de la FAO, es decir, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Los 2 miembros evalúan el aditivo. Si este aditivo cumple 2 requisitos: 1, eficacia tecnológica, es decir, es realmente bueno para el fin que yo lo estoy utilizando. Por ejemplo, si quiero que me dé textura, va a dar textura. Si quiero que conserve por más tiempo el producto, lo va a conservar. Y la segunda condición importantísima es la seguridad de uso, es decir, que a las dosis propuestas y seguras no vaya a cumplir, no vaya a producir ningún tipo de enfermedad o que vaya a poner en riesgo la salud del consumidor. Ahora, si uno empieza a hacer un poco etiquetoso de etiquetas, empieza a conocer los aditivos alimentarios, uno coloca sus nombres en internet o entra a páginas especializadas en aditivos, se va a encontrar con que sí hay una lista que están catalogados como peligrosos. Exacto. Uno de ellos incluso es la carragenina, al cual hacía referencia el señor Crisólogo Cáceres. Sí. ¿Qué vamos a ver de esto? Primero, saludar siempre la presencia de una asociación de consumidores en el país, me parece genial. La fiscalización por parte de los consumidores es importantísima, pero creo también importante la distribución correcta de la información. ¿Por qué? Porque estamos en algunos casos creando pánico, se crean una serie de mitos en contra de los aditivos y pasamos a ser una industria alimentaria que más bien, en vez de dar o ofrecer alimentos saludables, nos convertimos en la industria alimentaria nociva, y eso no es así. Para empezar, en el caso de la carragenina, y cuando nos dicen con nombres extraños, ¿no?, que aparece con el SIN y el E, simplemente recordar que esta es una forma de reconocer autorizada por las autoridades. Por ejemplo, el SIN es como nuestro DNI que tenemos nosotros. Si a nosotros nos colocan en el Google de la RENIEC y nos ponen el número de DNI, pues sale toda nuestra información. Igual, si nosotros colocamos el SIN en la página del Códex Alimentario, nos va a salir todo el reporte, toda la evaluación que se ha ido haciendo a lo largo del uso del aditivo y cómo estos han sido reevaluados. La letra E significa que ese aditivo está autorizado de ser empleado en la Unión Europea. Fue la primera que creó esa forma de catalogar y de sistematizar a los aditivos para que también el consumidor europeo, que está informado, pueda, a través de la página, en este caso de la EFSA, evaluar y saber todo acerca de ese aditivo. Por lo tanto, nuestra norma de etiquetado, en el artículo 117 del Reglamento Sanitario, nos dice: la forma de etiquetar a los aditivos es tal cual se nos dice el códex. Entonces, ¿qué debemos encontrar en la etiqueta de un alimento procesado? Nombre genérico, nombre específico, SIN, porque nosotros trabajamos con normas SIN. Sin embargo, en el país también algunas empresas le colocan el E o el SIN, que viene a ser lo mismo. Una forma fácil de identificar: el número 1, si empieza el número 1, es un colorante, el número 2 es un conservante, 3 es un acidulante, 4 es un espesante, y bueno, podemos seguir, 6 es un potenciador de sabor. Entonces, es una forma de identificarlo, no es que querramos enmascararlo. Claro. Simplemente lo que sí, yo siempre digo que debe esto ser de mayor difusión al consumidor, justamente que el consumidor sepa que los aditivos existen y la forma en que estos son etiquetados y regulados. Ingeniera, entonces nos queda claro, digamos, los beneficios que se buscan con los aditivos. Sin embargo, debe haber también dentro de esos estudios algunos niveles o algunas concentraciones que son seguras. Sí. Eso, ¿hay obligación de ponerlos en etiquetas? En las normas de etiquetado no se nos establece, o sea, no está en la obligación de colocarse la dosis de uso. En ninguna norma de etiquetado, ni en EFSA, ni en Codex, ni en FDA, porque Codex, bueno, es a nivel una norma internacional macro, FDA sabemos que es para los Estados Unidos y EFSA es para toda la Unión Europea. En ninguna de las tres se establece el requisito de poner la concentración de uso. Sin embargo, ¿cuál es la seguridad que puede tener el consumidor? Que estos han sido evaluados en animales experimentales de laboratorio.
en los cuales se les ha determinado la dosis en la cual no se encuentra un efecto adverso observable en animales, y luego si ese valor, por decirme, saliera 1 miligramo, el factor de seguridad que se le da es todavía dividirlo entre 100, porque somos conscientes de que no hay igualdad de especies, que este aditivo sale en contacto con muchos otros aditivos, y que puede haber sinergia entre ellos. Respecto de la carragenina y la asociación con el posible desarrollo de algunas enfermedades o lesiones en el cuerpo, ¿es cierta? ¿Es falsa? Bien, la carragenina, como bien lo ha dicho el señor Crisólogo, es un extracto de algas rojas. Acá en Perú también se produce, ¿no? Hay algas rojas en el norte del país. Y bueno, sí, si nosotros googleamos, porque lamentablemente generalmente entramos a las páginas de internet, podemos encontrar muy buena información, como también información desacertada. Pero en este caso se dice que desde el año 60, desde el año 72, hay pruebas de que la carragenina podría producir algún tipo de inflamación. Sin embargo, si nosotros revisamos las páginas oficiales de los expertos, tanto Codex, FDA, vemos que la carragenina es un aditivo hasta el momento aprobada, que ha pasado por una revisión en febrero del año 2016, nuevamente en el Codex, en la cual incluso se expuso la idea de quizá disminuir o aumentar la dosis en sustitutos de leche. Y se ha llegado a la conclusión que si no se supera los 1000 miligramos o los 300 miligramos por kilogramo de producto, no habría ningún tipo de efecto. Noemí ha estado escuchando la conversación aquí en RPP y nos ha escrito al Facebook, y ella hace una pregunta. Dice: buen día, sobre el tema que tratan, a mi hija le doy leche todos los días y también yogurt, y me di cuenta que tienen SIM 407. Y mi preocupación es si esto le va a causar algún daño. Ella tiene 2 añitos. Gracias por su respuesta. Bien, las cantidades en el caso de las leches y de los yogures, son en productos que justamente está aprobado su uso. En el caso de leches y yogures se utilizan como estabilizantes, es decir, para que haya una perfecta presencia del producto, no haya una desestabilización de agua y grasa. Las dosis mínimas, siempre el principio en la industria alimentaria es utilizar las dosis mínimas necesarias para cumplir el efecto deseado. Por lo tanto, las cantidades presentes en un producto no tendrían por qué producir daño a la salud del consumidor. Podríamos decir, y el uso continuado del producto, que un niño tome más de 3 vasos de leche al día, que a la vez consuma el yogur, etcétera. Justamente en cada producto la idea es no superar el IDA. Como les digo, digamos, los peruanos y mucha población en general no tiene la costumbre de empezar a revisar etiquetas y ver tiene aditivo, no tiene aditivo. Imagínense la cantidad de aditivos alimentarios que existen y cuántos sí están asociados con alguna enfermedad cuando se excede el uso permitido. Entonces uno no cuenta todos estos productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo adjetivos